separación de familias, ya no están los mismos amigos. Aceptando a Cristo Jesús y después renovando nuestra mente. Esforzados y valientes, todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu amor, por Jesús, por Espíritu Santo. Jesús, te doy el control de esta palabra y que seas tú, Espíritu Santo, quien hable y no yo, en el nombre de Jesús. Amén. Nicole, el título de este mensaje es: ¿con cuál de estos terrenos te identificas? Y la cita de esta palabra está en Mateo 13 del 1 al 23, aunque no lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo, es solo un pedazo, pero para que lo estudien. Es la parábola del sembrador. Les voy a dar una pequeña reseña de dónde estaba el Señor, dónde se encontraba el Señor. Y aquí el Señor se encontraba hablando con mucha gente desde una barca en el mar de Galilea. Y fue allí donde 4 de pescadores lo siguieron a él. De ahí fue que salieron 4 de los discípulos. Este mar descansa junto a una fértil llanura ya famosa por su agricultura. El Señor les hablaba en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Esta es una narración de una historia real, ficticia, breve, que ilustra una verdad moral o espiritual. Nicole, el versículo que vamos a estudiar es Mateo 13 del 3 al 9. En esta parábola el Señor ilustra 4 terrenos donde cae la semilla, y esos 4 terrenos, 3 dan fruto y 1 no da fruto. Perdón, al contrario, 3 no dan fruto y 1 da fruto. Mateo 11 del 3 al 9 dice: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Oír es percibir una cosa o un sonido con los sentidos, en este caso el oído, pero escuchar es poner atención. Y es una acción voluntaria, implica intención, y ahí se usa el cerebro y la mente. Eso es importante saberlo. En esta enseñanza hay 3 palabras claves que quiero denotar, que es: quién es el sembrador, cuál es la semilla y cuál es el terreno. El sembrador es todo creyente que lleva el mensaje de Jesús por todo el mundo, sin preocuparse por las consecuencias que esto traiga. Separación de familia, ya no están los mismos amigos, ya te odian, te rechazan, etc. Todos los creyentes estamos llamados a llevar ese mensaje con autoridad, pues el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio para llevar su mensaje fortalecidos a través del Espíritu Santo. La semilla es la palabra de Dios, y esta semilla nunca es mala, es incorruptible. Como dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta semilla, o sea, la palabra de Dios, contiene una solución para cada situación de nuestra vida. Si es que entendemos cada promesa y recibimos todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En lo natural, la semilla se queda en la tierra inactiva. Hasta que las condiciones sean apropiadas. En lo espiritual,
la semilla, o sea, esta es la semilla, la palabra, permanece inactiva hasta que no encuentre el corazón dispuesto que la reciba. El terreno es donde cae la semilla, o sea, el corazón de los oyentes, los cuales están dispuestos de diferentes maneras, como lo vimos en los versículos anteriores. Veamos qué pasó con las semillas que cayeron en estos terrenos. Junto al camino, estas personas son aquellas que oyen y no entienden. Efesios 4:18 dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Entonces viene Satanás y arrebata la palabra que fue sembrada en ellos, para que no crean y se salven, puesto que cayó sobre la superficie y es fácil de desaparecer. Como no entendieron la palabra, por ejemplo, no tienen cómo usarla. Cuando se quedan sin dinero, cuando les llega una enfermedad terminal, cuando pierden su trabajo, no tienen un ancla o un soporte donde agarrarse, porque no tienen conocimiento, entendimiento de las promesas de Dios, que son sí y amén. Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La semilla en este terreno no germinó, o sea, no se desarrolló. En los pedregales este es un suelo poco profundo. Se encuentra sobre una plataforma rocosa. Como tiene poca profundidad de tierra, la raíz no se desarrolla. Estas son las personas que oyen la palabra al momento y se ponen gozosas, felices, están muy bien, vienen, escuchan, pero nunca la han cimentado, no han sacado raíces, no la han aprendido. Entonces tropiezan fácilmente, son inconstantes, no tienen raíz en sí, se mueven por sus emociones, no meditan la palabra ni la usan como principios en su vida para vivir. Y entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero a lo largo de su caminar, el afán de este siglo los ocupa el engaño de las riquezas, los desenfoca, las preocupaciones, los distrae y los placeres de la vida, y pues ahoga la palabra sembrada y ésta se hace infructuosa. En la tierra buena, estos son los que oyen y entienden la palabra y dan fruto por constancia. Ellos son los que leen, la meditan, la reciben, y cuando llegan las pruebas saben cómo usarla. Así permiten que la palabra de Dios se vuelva productiva. Su fruto lo da al 100, al 60 y al 30 por uno. Conclusión. ¿Cuál de los 4 terrenos eres tú? Entonces, de la única manera que podemos nos podemos identificar con el terreno bueno es si estamos dando fruto. Y ese fruto se logra así, creyendo y recibiendo a Jesús en nuestro corazón, teniendo un corazón dispuesto a aprender y a recibir, con una buena actitud y una mente receptiva, labrando, es decir, preparando o acondicionando el terreno de nuestro corazón, renovando la mente con la palabra, estudiando, meditando, obedeciendo la palabra de Dios, creciendo en fe cuando oyes la palabra de Dios. Aplicando todo esto, activamos la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas y podemos dar el fruto que el Señor quiere que demos, al 100, al 60, al 30 por uno, en el nombre de Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo. Nicole, ¿me regalas el título, por favor? Bueno, el título de esta noche para la prédica es Luchando con la mente. Y precisamente cuando el pastor René habló conmigo y me dijo que el Espíritu Santo le había puesto en su corazón de que yo fuera una de las personas que diera el mensaje de la palabra de Dios
Eso fue exactamente lo que pasó. Un mundo de pensamientos vinieron a mi mente y el pastor me hablaba y yo solo, sí, pastor, ¿está preparado? Y yo, sí, pastor. Entonces el Espíritu Santo me trajo la paz y la tranquilidad de hablar sobre lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y era esa lucha de pensamientos que llegaban a mi mente, esa lucha constante, esa batalla que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, por eso este título. Quiero empezar diciéndoles el significado de la palabra mente, y es la facultad del cerebro para razonar, reunir información y extraer conclusiones. Dicho esto, la mente tiene un poder muy importante e influye en nuestra toma de decisiones y en nuestras emociones. Por eso nosotros tenemos tantas batallas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en constante batallas, porque durante el transcurso del día, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea acá en la iglesia, en la calle, nuestro cuerpo está forzado a tener pensamientos que llegan, y a esos pensamientos son con los que estamos batallando. Dios nos dio este regalo precisamente para que nosotros lo desarrollemos y crezcamos espiritualmente. Entonces, leyendo la palabra de Dios y estudiando este tema, nuestra mente natural tiende a pensar lo incorrecto. Nuestra mente natural es una mente maliciosa, es una mente reprobada, es una mente enceguecida, es una mente hostil, es una mente manchada, es una mente sin Cristo. Por otro lado, veo que hay una mente renovada, y es una mente renovada con Cristo. Esa mente renovada con Cristo es una mente voluntaria, es una mente en paz, es una mente correcta. Es una mente obediente. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tener esa mente? Es sencillo, aceptar a Cristo Jesús. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús murió por nosotros, seremos salvos, seremos nacidos de nuevo. Dice la palabra que en Cristo somos nacidos de nuevo. El hombre viejo pasó, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Desde ese momento, nuestro nuevo hombre empieza a pelear con el viejo hombre. Hay una lucha constante. Y eso lo podemos ver en el trabajo, en todo lo que hacemos nosotros, vemos esa lucha constante de nuestra mente. Entonces, tenemos esa lucha constante. Y el apóstol Pablo lo describe en el libro de los Romanos, el versículo 7, capítulo 18, por favor. Y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Versículo 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago.
Versículo 23. Pero hay un poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando del pecado que vive en nosotros. La Biblia lo describe como una mente carnal. La pregunta es, ¿podemos ganar esta batalla? Y la respuesta es sí. Con Cristo Jesús lo podemos hacer. Nicole, regálame Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos nacidos de nuevo y tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos coloca a nosotros tanto el querer como el hacer. Pero no solamente basta con aceptar a Cristo Jesús para ganar esta batalla. El apóstol Pablo nos exhorta para que no nos conformemos a este siglo, sino edifiquemos nuestra mente. Tenemos que edificar nuestra mente, cambiar nuestra mente, porque al nosotros aceptar a Cristo Jesús es un nacimiento espiritual, pero nuestra carne sigue siendo la misma. Estamos 20 años, 30 años que no se pueden cambiar en un minuto. Tenemos costumbres, tenemos hábitos que tenemos que ir cambiando. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que no conformarnos a este siglo, sino renovarnos nuestra mente. Regálame Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. La palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Toda la escritura está inspirada por Él, por eso debemos leer la palabra de Dios. Regálame 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es gracias a ello que primero aceptando a Cristo Jesús y después renovando nuestra mente vamos a poder ganar esa batalla, siendo guiados por el Espíritu Santo, meditando su palabra, no solo leyéndola, sino meditando día a día su palabra, vamos a ganar esta victoria en el nombre de Jesús. Y para cerrar, regálame Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, en el nombre de Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sharon Barona, Sharon Rivera. Primeramente le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios por tenerme esta noche aquí en este lugar de privilegio. También quiero darle las gracias a mi pastor René por escuchar la voz del Espíritu Santo y levantar líderes de su rebaño para que seamos unos discípulos del Señor, esforzados y valientes, todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. El mensaje que tiene el Espíritu Santo por medio mío esta noche se titula Dios escoge y prepara. Amén. Les pido que por favor dispongan sus corazones para recibir lo que el Señor tiene hoy para todos nosotros en el nombre de Jesús. Dios nos ha capacitado para grandes cosas, especialmente las que Él nos llama a hacer. En la Biblia hay varios ejemplos de personajes los cuales el Señor usó para grandes milagros y que nos muestran cuán grande y poderoso es nuestro Padre Celestial. Amén. Esta noche hablaremos de Moisés, de sus excusas y de su limitada mentalidad. Y digo limitada porque a pesar de que él
él era un escogido del Señor y que Dios lo había creado para grandes cosas y que él era un hombre muy valiente, él dudaba de cuán capacitado el Señor lo había creado. Amén. Solo voy a enfatizar en algunas partes de esta gran historia y es cuando el Señor llama a Moisés para por medio de él sacar a su pueblo de Egipto. Vamos a leer Éxodo, versículo 3 del 10 al 17. Nicole, por favor. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí vemos la primera excusa de Moisés. Él le dice a Dios: ¿quién soy yo para ir y sacar a tu pueblo de Egipto y presentarme ante Faraón? Moisés seguramente no se sentía lo suficientemente equipado y fuerte, ya que en esos momentos sus circunstancias le decían otra cosa. Él se encontraba en otra tierra huyendo de morir a manos de Faraón, y el ejército de Faraón era un ejército grande y muy poderoso, y quizás Moisés dudaba: pero yo cómo voy a hacer esto yo solo, ¿verdad? Otra de las excusas que usó Moisés fue que él aún no sabía el nombre de Jehová. Y pues él de seguro pensó: ¿cómo me van a creer si ni siquiera sé qué nombre decirles cuando ellos me pregunten quién me envía o quién está comandándome esta misión? Amén. Hermanos, Dios es grande, amoroso, misericordioso y paciente con nosotros. Y nos promete tantas cosas tan maravillosas a sus hijos, sabiendo que aún fallamos, sabiendo quiénes hemos sido y todo lo malo que pudimos llegar a ser. Amén. Jesús, en su gracia y amor inmerecible, nos escoge, nos capacita para grandes cosas, cosas que jamás imaginaríamos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, buscarlo y disponernos completamente para Él, y Él hará su obra en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, y que no solo nos los perdonará, sino que nos limpiará de toda maldad. Amén. Ok, tenemos que capacitarnos en la palabra de Dios para no ser un Moisés llenos de dudas o excusas a la hora de los llamados de Dios en nuestras vidas. La mejor manera de capacitarnos es leyendo y meditando la palabra de Dios, la cual nos transforma, nos exhorta, nos convence de pecado y nos fortalece nuestra vida. Amén. La palabra de Dios nos dice que si pedimos y buscamos, hallaremos, y que todo lo que pedimos lo recibimos conforme a la voluntad del Señor, eso sí. Amén. Vamos a, Nicole, por favor, Éxodo 4, del 10 al 13. Ok, amén. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Y dijo:
Y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otra traducción dice que Moisés le dijo al Señor: te ruego que envíes a otra persona. Moisés era tartamudo, iglesia. Y él estaba incapacitado, o él se sentía incapacitado de pararse enfrente de todo un pueblo a hablar. Pero Dios es grande en misericordia y en amor y le dice: no te preocupes, Moisés. Yo te voy a estar en tu boca y yo te voy a decir lo que tienes que decirle a mi pueblo. Amén. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3 del 16 al 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí en Hudson Church siempre nos enseñan nuestros ministros, nuestros pastores, a que no permitamos que alguien venga a decirnos: tú no puedes, tú no estás capacitado, tu situación no te lo permite, tú no tienes la ciudadanía americana, tú no tienes la posición económica, no tienes el título académico suficiente, con esa condición no puedes, etcétera, 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 ¿verdad? De ninguna manera podemos permitir que alguien venga a incapacitarnos mental, física o espiritualmente. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor es grande en misericordia y en amor, y el que nos quiere tener sembrados en el mismo lugar, estancados, es el enemigo, el diablo. Amén. Ok, pero la Biblia es extremadamente poderosa y nos equipa para cada dardo que el enemigo nos lanza. La palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo, porque en Él está nuestra fortaleza. Ok, familia, amén, gloria a Dios. Familia, una vez más, escudriñando la palabra de Dios es como podemos equiparnos y capacitarnos para el Señor y el propósito en nuestras vidas. Para beneficio nuestro tenemos un Dios fiel, un Dios que no es cambiante y que por el contrario cumple sus promesas. Cada uno de nosotros tenemos un propósito divino. No fuimos creados simplemente porque sí, eso no pasó así, de ninguna manera. Fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo, desde el vientre de nuestras madres. Así que no importa cuán apartados estuvimos del propósito del Señor. Lo importante es que hoy estamos aquí en este templo buscándole, o allá en sus casas, en su carro, en el supermercado, en su trabajo, donde quiera que se encuentren a través de la pantalla que nos están viendo. Lo importante es que hoy estamos buscando al Señor y el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Amén. Y ya para ir cerrando, vamos a leer Jeremías 29:11 en el nombre de Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperás. Iglesia, espero esta enseñanza la guarden en sus mentes, sus corazones y que la pongan en práctica. Y recuerden que estamos creados para toda buena obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Espíritu Santo por guiarme correctamente con Patricia Valencia. Un aplauso. Con Hector Pizza, un aplauso.